Muy bien, hermosa iglesia. He estado muy inquieto con el tema del libro de Juan. Los que han estado asistiendo me han escuchado que he estado hablando del libro de Juan. Vamos a seguir entonces meditando en las maravillas del libro de Juan, donde el Espíritu de Dios guía al apóstol para que escriba acerca de la vida nueva y para la edificación de la iglesia. Y ahora vamos a, siguiendo el orden. Bueno, el miércoles anterior hice un salto y me fui a cuando Lázaro murió. Pero nuevamente vamos a ir a esos primeros capítulos donde hemos estado hablando. Ahora quiero hablar de Jesús y de Nicodemo. Y aprovechando esa historia, pues vamos a meditar allí. Juan capítulo 3, versículo 1 en adelante, va a estar allí en pantalla. Voy explicando en medio de cada versículo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Ahí está, ¿cómo se llamaba? Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, era un hombre importante. ¿Cómo era el hombre? Importante. Versículo 2. Este vino a Jesús. ¿Cómo vino? ¿Con qué tiempo? De noche. Y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Qué interesante, porque ese personaje Nicodemo primero viene de noche, o sea que nadie se entere. Como de pronto cuando nosotros empezamos a caminar en este proceso cristiano y le preguntábamos a un amigo o a un conocido, pero a escondidas, y que nadie se entere. Él vino de noche porque Jesús ya estaba, digámoslo de una u otra manera, tomando fama, pero los religiosos no veían bien a Cristo. Y los importantes sacerdotes pues no se iban entre comillas, a humillar delante de Cristo, a preguntarle. Entonces, ¿qué hace este hombre importante? Pues va de noche, que nadie lo vea. Así de pronto nosotros iniciamos el camino del cristianismo. Silencio, que nadie me vea, que no sepa mi papá, mi mamá o mi esposo. Y son unos primeros inicios. Y bueno, de una u otra manera pues nos vamos acercando. Él viene entre Cristo y lo exalta: tú eres el que hace los milagros, tú eres poderoso. Y Jesús pues no necesita de que nosotros le exaltemos simplemente como para quedar bien nosotros. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a ver qué le responde Jesús. O sea, Jesús no le dijo: bien, gracias por aplaudirme, gracias por darme un buen abrazo. Sino Jesús le responde de la siguiente manera, versículo 3. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, Jesucristo le estaba allí hablando a Nicodemo: yo te conozco a ti, yo sé que tú eres un hombre importante, no me vengas con elogios, pero para que se te revele la gran verdad del reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. De nada sirve que me aplaudas, de nada sirve que elogies mis milagros, si no se te ha revelado el Cristo poderoso, si no se te ha revelado a la gran verdad. Amados, si no se nos revela a nosotros la gran verdad, la importancia, el poder, la maravilla de la cruz, por más que veamos los milagros, por más que cantemos las canciones bonitas, pues no vamos a ver ese reino de Dios, porque no vamos a disfrutar de esa nueva vida. Entonces Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo. Y claro, para este hombre esas palabras, igual como en algún momento para nosotros, fue un choque. Vamos a leer el que dice, versículo 4. Entonces dice Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro, él no entendía, ¿no? Pero ¿cómo voy a nacer de nuevo? ¿Me muero, resucito, reencarno? ¿Qué hago? ¿Me meto en el vientre de mi madre? ¿Qué es eso? Versículo 5. Respondiendo Jesús, ahí está Jesús y responde: de cierto te digo que el que no naciera de agua, ¿y de qué? Y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Diga conmigo: nacimiento. Dígalo fuerte: nacimiento. Versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vamos a retener esas palabras: carne y espíritu. Recuerden que le está respondiendo a Nicodemo.
O sea, sacó la atención de Nicodemo en cuanto a los milagros y empezó a hablarle propósito eterno, importancia, algo trascendente. Le empezó a hablar Jesús a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, diga conmigo, Adán, diga fuerte, Adán, de la carne es, Adán es. Lo que es nacido del Espíritu, diga conmigo, Cristo, Espíritu es decir, Cristo viviendo en nosotros. Ahora nosotros lo entendemos, o por así decirlo, en algún momento me tienes aquí para explicarte esta gran verdad, pero Nicodemo no lo estaba entendiendo. Nicodemo no podía entender. Y Jesucristo le sigue hablando, versículo 7. No te maravilles de lo que te dije, vamos al 7, ¿cierto? Sí. No te maravilles de lo que te dije, os es necesario nacer. Nicodemo no estaba entendiendo todavía. Versículo 8. Jesús le está tratando de explicar: el viento sopla de donde quiere y oye sus sonidos, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde vas. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Nacido del qué? Espíritu. O sea, queda claro que le está hablando que no es un nacimiento humano. O sea, no tienes que morirte, resucitar o reencarnarte, como piensan algunos, que se puede reencarnar en otra persona o en un animal. No, es algo del Espíritu. Tu espíritu tiene que nacer de nuevo, volver al original, volver al estado donde yo, el Padre, puedo comunicarme contigo, pero solamente es a través de la revelación de la cruz. Versículo 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y la misma pregunta que nos podemos estar haciendo, no lo sé, o que nos hicimos en algún momento, no lo sé. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Lo confrontó, porque ese era un hombre importante, conocía las Escrituras, conocía el Antiguo Testamento, estaban esperándolo a él, pero recuerden, no se le había revelado ese él que estaba frente a ellos. Por ahora era considerado un hombre más, un carpintero. Versículo 11. De cierto te digo. Verso 11. De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Es decir, tú no me has recibido a mí, tú no has creído en lo que yo he hecho, a ti todavía no se te ha revelado que yo soy el Cristo. Claro, él todavía no había muerto, pero por lo menos habían otros que le estaban siguiendo. ¿A quién? A Cristo. Pero Nicodemo todavía no lo estaba siguiendo, no estaba creyendo, aunque el hecho de haber ido de noche era porque tenía una inquietud, era porque algo en su corazón, dentro de él estaba palpitando. Algo tiene ese Señor Jesús, algo hay en él. Voy a ir de noche para ver si me puede responder algunas cosas. Y ahí Cristo se le estaba revelando, el Padre estaba tratando de revelársele a él, así como el Señor cada día se nos quiere revelar cada día más. Aló. Verso siguiente, que sería el número 12. Verso 12 dice: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas? Tu mente todavía no califica, no estás preparada, no estás apto, Nicodemo, para yo poder entablar una conversación contigo. Verso 13. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está. Ahí ya lo estaba volviendo loco el pobre Nicodemo. Bajó, se quedó arriba. ¿Cómo así? ¿Dónde está? Jesús tratando de revelársele a él. Él entendía, o mejor, se supone que entendía, porque este personaje Nicodemo era un hombre estudiado, amado, estudiado de las Escrituras, no de ciencias electrónicas, estudiaba las Escrituras, conocía, entre comillas, quién era el Mesías. Lo que no se le había revelado era que estaba hablando con aquel que durante muchos años se estaba predicando. Verso 14. Y aquí entonces el Señor Jesucristo utiliza una figura que nosotros muchas veces utilizamos, y es el Antiguo Testamento. Y Él se le revela, le habla de una sombra, como dice la palabra, una sombra y tipo. Dice verso 14: y como Moisés se levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre que sea levantado. Digan conmigo, serpiente. Versículo 15. Para que todo aquel
que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Pum! La sacó del estadio el Señor Jesucristo con estas palabras, que no ha terminado todavía con Nicodemo. Pero él utilizó una figura que nosotros utilizamos, que es el Antiguo Testamento, una sombra de lo que había de venir, hemos estado explicando. Él dijo, recuerda lo que pasó con Moisés. Claro, él como conocía la palabra, él de una vez como que, me imagino que se lo imaginó. Los que no lo han leído, entonces te lo cuento para que tú también puedas entenderlo. Cuando Moisés estaba con el pueblo de Israel, que habían salido de Egipto, hubo en algún momento una serpiente, diga conmigo serpientes, y las serpientes empezaron a picar al pueblo. Le picaban, morían, picaban, morían. Y entonces el Señor le habla a Moisés que tome una de bronce, haga una serpiente enrollada con una estaca y la coloque en un lugar alto. Y todo aquel que es picado por la serpiente y mire la serpiente de bronce es sano. Por eso el Señor Jesucristo le dijo esto a ellos: yo soy esa figura que un día utilizó el pueblo. Todo el que ponga los ojos en mí, puesto los ojos en Jesús, todo aquel que ponga los ojos en mí, todo aquel que crea en mí, va a tener vida eterna. Ahí de pronto Nicodemo ya estaba empezando a entender algo. Se le estaba revelando. Solamente a través de Cristo podemos tener vida eterna. ¿Vida qué? Eterna. No hay otra manera. Y entonces aparece el verso 16, muy conocido, que utilizamos los que llevamos tiempo en el Evangelio. Dice, porque de tal manera, y le repite, ¿no? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Verso 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea ¿qué? Salvo por él. ¿Para que el mundo sea qué? Salvo por él. ¿Por quién? ¿Quién es ese él? Jesús. Por Jesucristo. Solamente por él. Verso 18. Para seguir allí afirmando a Nicodemo, para que él siga allí entendiendo y tú y yo lo hagamos también. El que en él cree, es decir, en Cristo, no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Verso 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más. ¿Qué amaron más los hombres? Las tinieblas que la luz, porque sus obras ¿cómo eran? Malas. Verso 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Verso 21. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Amada iglesia, entonces vemos aquí esta comunicación de Jesús con Nicodemo, donde le hace ver la importancia de Cristo para tener una vida eterna. Y esto es lo que continuamente nosotros debemos entender y ser afirmados en esta verdad. Afuera hay muchas personas que no conocen esta verdad. Tú y yo tenemos un gran compromiso de poderles enseñar a ellos esa gran verdad. Así vengan a ti de noche, así te pregunten sin que nadie se entere, pero tú poder revelar esta gran verdad. De que solamente por medio de Cristo puede haber un nuevo nacimiento. ¿Un nuevo qué? Nacimiento. Para poder ser hijo de Dios, para poder ser cristiano, algo que hemos venido repitiendo: Cristo se nos debe revelar en nuestra vida. Que mi espíritu, mi vida, se convierta en la habitación de Dios, que Él pueda habitar en mí. Y eso es algo que en fe se da inmediatamente, tan pronto se me revele. Eso no importa cuántas veces tú ayunes, cuántas veces tú ores, cuántas veces tú te congregues, sino que en el momento en que tú crees, en el momento en que tú dices, yo voy a hacer la voluntad del Padre, enseguida tu espíritu se convierte en la habitación de Dios. Aló. Y esto es maravilloso, es lo que se conoce como nacer de nuevo. Nicodemo no tenía toda la revelación, porque aún Cristo no había muerto. Pero una vez Cristo
muerto, una vez ascendido al cielo, ahora dice él, yo no les voy a dejar solos, sino que voy a dejar al Consolador, al Paracleto, es decir, al Espíritu Santo, el que se va a impartir en vida en ustedes. Él, cuando estaba en la cruz, me dijo que Nicodemo, no lo sé, pues no me lo registra la escritura. Algunos historiadores hablan un poco de Nicodemo, pero no sabemos si Nicodemo se le revela y dice, wow, este es el Mesías, el que un día yo hablé con él. Verdaderamente él es. Ahora entiendo, la nueva vida yo quiero, esa nueva vida yo la quiero en mí. Esa nueva vida yo la quiero en mí. Nacer del Espíritu, no de la carne, sino que mi espíritu sea totalmente renovado. ¿Para qué? Para que mi vida, mi ser interior sea totalmente transformado. Digan conmigo, transformado. Entonces, amados, con esta historia quiero hablarte acerca de dos términos: el humanismo y el cristianismo. Utilicé la historia como plataforma para poder introducirme. El humanismo, amados. ¿Qué es el humanismo? Estamos viendo el humanismo rampante en todo el mundo. El humanismo es donde pone al hombre en el centro. El centro es el hombre. Lo importante es el ser humano. Entonces se elogia más la razón, la autonomía y los logros humanos. Dime qué tienes y te diré qué tan grande eres. Dime qué títulos has alcanzado y serás importante. ¿Es malo los títulos? Claro que no. ¿Es malo esforzarse por tener una vida digna? Claro que no. El problema es cuando ponemos mi vida como el centro de importancia, desplazando a Dios. ¿Cuántos hemos escuchado a hombres y mujeres que dicen que están bien y que no necesitan a Dios? ¿Por qué dicen que están bien? Porque sus cuentas bancarias están llenas, la mesa está servida todo el tiempo, los 3 golpes, como decimos, o las 3 comidas, estudian sus hijos en buenos colegios y universidades, pero su vida está vacía. Han nacido de la carne, es decir, todavía tienen la naturaleza de Adán y necesitan nacer del Espíritu, como el Señor le estaba explicando a Nicodemo, que Cristo sea impartido, y es algo que solamente el Padre nos lo puede revelar. Si tú estás aquí hoy, pues yo quiero pensar, creer que el Padre se te ha impartido en vida. Alguien dígame amén. Amén. Y si no, pues hoy tú vas a entender y poder decir, quiero a ese Cristo, no una religión, no una serie de normas, no haga o sí haga, sino que se imparta la vida para que naturalmente yo pueda hacer la voluntad de Dios. Yo puedo hacer la voluntad de Dios por imposición. Yo te puedo imponer a hacer algo. Yo soy el pastor del lugar, yo digo, haga esto, gira a la izquierda, gira a la derecha, y tú lo vas a hacer para quedar bien conmigo, para quedar bien con esta comunidad, para de pronto subir de rango, tener prestigio, posición, no lo sé. Pero lo hermoso es que lo que nosotros hagamos sea por la revelación de Cristo, y así de forma natural la nueva vida se pueda manifestar. ¿Aló? Amén. Entonces el humanismo tiene al hombre en el centro. Y revisemos algunos defectos y consecuencias del humanismo, que lo estamos viendo, amados. ¿Esto es algo del siglo XXI? No. Esto viene de generación por generación. Simplemente que cada generación le ponemos un nombre diferente, un nombre más bonito, más tecnológico, que llame más la atención. Pero el problema ha sido siempre el mismo. Hombres y mujeres que creen que pueden hacer su vida sin Dios. Hombres y mujeres que dicen, yo puedo hacer las cosas portándome bien, sin creer en ningún Dios, sin levantar las manos, sin ir a cantar, aplaudir, sin levantar ofrenda o diezmo, sin decir gloria a Dios, Dios te bendiga. Lo puedo hacer con mis fuerzas. Y ese es el primer problema o el defecto del humanismo, que es un antropocentrismo extremo. Lo voy a volver a repetir, antropocentrismo extremo, es decir, Dios deja de ser parte de la ecuación. Definitivamente el hombre es lo más importante, promoviendo la autosuficiencia. Y entonces se dice que no necesitan a Dios. Esto es peligroso, amados. Tú y yo, a medida que vamos viniendo, recuerden, vamos creciendo, madurando. Esa es la idea.
poder crecer un poco a través de las Escrituras, que el Señor se nos vaya iluminando para poder nosotros cada día más crecer en el poder del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. ¿Cuál es ese poder? No es solamente hacer milagros, gloria a Dios por ellos, sino el verdadero poder es que cada día más se nos vaya revelando ese Cristo, para poder experimentar su paz, para poder experimentar su gozo, para poder experimentar su amor obrando en nosotros. Porque por nuestras propias fuerzas, obra de la carne, el Adán, será muy complicado. ¿Qué dice Romanos capítulo 1 hablando de este defecto del antropocentrismo extremo? Romanos capítulo 1 verso 21 dice las siguientes palabras, sí. Pues habiendo conocido a Dios, mira, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a quién, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Amado, esto fue escrito hace miles de años. O sea, el humanismo y todas estas filosofías huecas, escasas de revelación, han surgido y han existido por años. Le han cambiado el nombre, pero la palabra nos habla. Yo me alejo de Dios, ¿y qué sucede? Pues mi razonamiento humano, mi logro, mi vanagloria es la que se va a empezar a manifestar. ¿Y eso qué va a traer consigo? Va a traer consigo problemas, dificultad. ¿Qué va a traer allí un corazón entenebrecido? Verso número 22, ahí mismo. ¿Qué pasa con estas personas que profesando ser como sabios se hicieron necios? Profesando ser sabios se hicieron necios. Tengo conocimiento, tengo ciencia, pero entre más conocimiento, escúchame, entre más conocimiento haya sin Dios, para Dios es una persona necia. ¿Una persona qué? Necia. Por más conocimiento, por más riqueza, por muy elocuente, por muy bien vestido, por muy bueno que parezca, pero si no está Dios en la ecuación, es una persona necia. Pero tú y yo que tenemos a Cristo, somos aceptos por Él. Amén. Verso 23, ahí mismo. Y cambiaron, hablando del necio, hablando de estas personas que no creen en Dios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, ¿cómo? Corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Iglesia, estamos en esta época, en esta era, y vamos a seguir, o sea, esto va a seguir. El humanismo, las filosofías huecas, donde ponen al hombre como lo más importante, van a seguir. Más adelante de pronto le van a colocar otro nombre, pero igual van a seguir. Donde cada día más toma fuerza. Lo que sí es verdad es que cada día más toma fuerza. Y te tengo una noticia, va a seguir cobrando fuerza, porque esto está escrito para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy pronto. Que está muy pronto esa segunda venida. Todos estos hechos se tienen que manifestar, y cosas peores, pero eso es donde nos pone a que tenemos que cada día crecer en la verdad del Evangelio, para ir y presentar ese Evangelio a otros. Y sé que el Señor, en medio de su misericordia, Él va a traer la verdadera paz en nuestros corazones. ¿Aló? Amén. Note muy bien que dije la verdadera paz en nuestros corazones, no la verdadera paz en la tierra, porque difícilmente sin Dios el hombre va a tener la verdadera paz. La verdadera paz la vamos a alcanzar a aquellos que se nos revele el Espíritu de Dios, que se nos revele la obra de la cruz. Nadie más puede tener la verdadera paz. Entonces este sistema filosófico, donde pone al ser como lo más importante, quiere ver todo lo que sucede de forma relativa. ¿De forma qué? Relativa. Hace unos meses atrás, me acuerdo muy bien, fue también un domingo, expliqué esta palabra del relativismo, donde todo es relativo. El matrimonio es relativo, cómo tú te sientas hoy es relativo. Entonces son esas palabras que están tomando fuerza de transgénero, o cómo me percibo yo hoy. Hoy amanecí sintiéndome gato, y si no te trato como gato,
embargo, yo puedo ir a la cárcel porque te estoy denigrando tus derechos. Amados, no sé si han visto y escuchado esto. Y cada vez mucho más y mucho más. Donde hay personas que se creen algo que no son. ¿Qué es esto? Relativismo. Donde hay personas que piensan que se pueden casar un hombre con otro hombre y que eso está bien. Es decir, todos los principios de Dios, de una u otras palabras que están diciendo, me vale. No importa, eso es algo relativo para ustedes que van a un lugar de eso, de iglesia que llaman, allá donde ustedes van, para ustedes eso es matrimonio, pero para mí, matrimonio es tener otra persona. Es más, ahora vemos en las redes sociales tanta vagabundería, tanta cosa tan sin sentido, hombres casándose ahora que con muñecas, que con robots. ¿Hasta dónde, amados? El ser humano va a ser, discúlpeme, tan estúpido y dejar a Dios a un lado. El otro día hablaba y decía, ¿qué preferimos? ¿Madurez o estupidez? Yo creo que los que estamos aquí preferimos madurez. ¿Aló? Y la madurez que estoy hablando es la madurez de que Cristo, impartido en nosotros cada día más, vaya manifestándose. ¿Para qué? Para que la luz, leíamos, para que la luz, cuando explicaba Nicodemo, para que la luz sea la que se manifieste. Para que no amemos más las tinieblas, sino que amemos más la ¿qué? La luz. Y Cristo dice, yo soy la luz. Espectacular, ¿no? Espectacular. El relativismo entonces ha puesto nombre a muchas cosas sin sentido. Se patrocina el aborto, se patrocina el matrimonio igualitario. Vamos, tú sabes que decir esto cuando están las redes sociales, yo me arriesgo a que censuren el canal. Gloria a Dios, no lo han hecho, a ninguna de nuestras sedes, Camino Real no lo han hecho. Pero tenemos que decirlo porque es la verdad. Este relativismo, todo es relativo, entonces no hay verdades absolutas. Y resulta que sí hay verdades absolutas. La gran verdad es Jesucristo. ¿Aló? El pecado es relativo, el matrimonio es relativo. Ese es el peligro del humanismo y de todas estas filosofías, amados, que han desplazado a Dios. Aplauden la corrupción. O sea, lo importante es llegar al éxito sin importar cómo. No importa, sea con corrupción, sea vendiendo el cuerpo, sea colocándole el pie al otro, al amigo, al familiar, humillándolo. Pero el Señor Jesucristo nos enseña en su palabra que amemos al otro, que hablemos con la verdad. Aló. Amén. Proverbios capítulo 3 versículo 5, para ir antes de ir a la segunda parte de allí, dice, fíate de quién, De Jehová, de todo, tu corazón. y no te apoyes en tu propia, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu razonamiento humano. Es así, yo creo que es así. Yo veo que esto le funcionó al vecino, al amigo, al familiar. Yo me acuerdo que conocí a un fulano o una fulana que nunca se le ha hablado de Dios ni profesa a Dios y, entre comillas, le va bien. ¿Qué está haciendo esa persona? Se está apoyando en su propia prudencia. Dice la palabra, amados, no nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso es ley de la vida. Creas o no creas en Dios, simplemente va a suceder a su tiempo. Número 2, hablando de estos problemas del humanismo, es la falta de propósito eterno. ¿La falta de qué? Propósito eterno. El hombre entonces, como es el eje central de la vida, solucionar sus problemas es lo más importante, disfrutando todo lo que está a su alrededor, pero sin saber o sin pensar que cuando la persona muera, cuando tú y yo vamos a morir, porque ¿quiénes saben que un día vamos a morir? Amén. ¿Todo cierto? ¿Alguien sabe cuándo va a morir? Nadie, ¿no? Nadie. El que tiene aquí más edad puede ser que un día mañana me entierre a mí más rápido. Nadie sabe.
cuándo y cómo vamos a morir. Pero como el humanismo está centrado en el hombre, y en este punto número 2 de esta parte de lo incorrecto del humanismo es que no hay propósito eterno, entonces se nos habla de disfrutar todo lo que está a nuestro alcance. Disfrute, 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 sin saber que hay un propósito eterno y que un día tú y yo vamos a morir. Y que cuando nosotros muramos, vamos a estar delante de aquel que lo ha creado todo, el Padre eterno, el Dios maravilloso, y vamos a estar allí delante de él. ¿Cuántos saben esta gran verdad? Y como hemos visto de pronto en algunas películas, o se nos ha contado, si tú y yo estamos ahí frente a él, y si él te pregunta, ¿cuáles son los méritos que tú tienes para que estés conmigo? ¿Cuáles son tus méritos para poder ser parte de mi gran familia ya aquí en este nuevo estado? Tenemos los cielos. ¿Cuáles son tus méritos? Tú puedes empezar a hacer una lista. Fui bueno, no traicioné, no golpeé, no humillé. Pero de nada va a servir si Cristo no se le ha revelado a esa persona, al hombre. De nada va a servir si no ha creído en el caballero de la cruz. Y no tan solamente que haya creído, sino que se le haya revelado. Es decir, que tu espíritu ya sea totalmente pleno y completo con él. Para que ahora nosotros, los que estamos aquí presentes, podamos disfrutar de esa gran verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? De que nos sentimos plenos y completos con él. Por lo tanto, todo lo que está a nuestro alrededor, que no tengamos, que no hayamos alcanzado, no nos va a desbaratar nuestro mundo emocional, no nos va a hacer sentir menos, porque no tengo más que él, no tengo más que ella, no tengo más que ellos, sino que sé en mi espíritu, pero ahora mi alma se le revela de que en Cristo estamos completos. ¿Estamos qué? Completo. Hay plenitud de gozo en él estamos completos. Entonces, amados, no podemos apoyarnos en nuestra propia prudencia. Hay propósito eterno en Dios. El humanismo descarta esto que estoy mencionando. El humanismo habla de que hay esta vida, es única, hay que gozarla, tú y yo vamos a morir y nada más va a pasar. Recuerden, esto es una gran mentira. El libro de Mateo, que no va a estar allí en pantalla, el libro de Mateo, ustedes lo buscan en casa, dice: ¿de qué sirve al hombre ganar todo el mundo si perdiere su alma? Pero esa parte de su alma es de que no se le ha revelado a Cristo. Es decir, ¿de qué sirve ganar todo el mundo, las riquezas, las posesiones, si Cristo no se le ha revelado? Si Cristo no es el eje central de su vida. Si pasó de ser gobernado por su mundo carnal, emocional, para que sea gobernado por un mundo espiritual, que solamente se da por medio de Cristo. ¿Qué otra parte negativa vemos en el humanismo? Número 3, consecuencias históricas que el ser humano ha tenido que enfrentar. Consecuencias históricas que el ser humano ha tenido que enfrentar. ¿Por qué, amado? Porque hay culturas, países que han hablado abiertamente que no necesitan a Dios. Y después de un tiempo, el castigo se ve sobre la nación. Por eso lo importante, tú y yo que estamos en esta tierra, amados, Albal, Catarroja, Benetúser, ampliémoslo más, Valencia, ampliémoslo más, España, lo importante es clamar por ella. Aló. No en vano el Señor está trayendo un avivamiento masivo de latinos que ya conocemos de Cristo y otros que no conocen pero están un poquito más sensibles. Son esos pequeños Nicodemos que vienen de noche pero que tienen un interés por lo menos de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para traer un avivamiento a esta hermosa tierra de España, para que aquellos que han nacido en esta hermosa tierra se les revele el Cristo poderoso. Aló. ¿Por qué, amado? Porque de lo contrario van a venir consecuencias. Salmos capítulo 14 verso 1. Salmos capítulo 14 verso 1 dice la palabra. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice el necio en su corazón? No hay Dios. ¿No hay qué? Dios. No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables,
no hay quien haga el bien. Así pareciera que estuviera haciendo el bien. Es abominable delante de Dios. Iglesia, levantemos las manos los que aquí tenemos hijos. Muy bien. Si a ti y a mí se nos pierde un hijo, yo tengo aquí a mi hijo Juan David, allá atrás está mi hija Giselle. Si a ti se te pierde un hijo, se te perdió, hay una película de esta que la puede ver, se llama El Suplente, creo, y es la siguiente película. O pasa lo siguiente: a una mujer se le pierde su hijo o su hija, no me acuerdo bien, y esa mujer hace gran revuelta, pone al país de cabeza buscando a su hijo. Mi hijo. Ya se convierte en un problema de Estado, porque los gobiernos entonces están siendo allí el ojo de la mira. Y entonces el gobierno le dice a la policía: consíguele uno parecido, igualito, vístanselo igual, y déselo para si le callamos la boca a esa señora loca. Esa es la película. Y entonces le llevan a ese hijo parecido, se vistió igual. Pero ¿qué hace esta mujer? No es mi hijo. No se parece a mi hijo. Me lo hicieron igual, me lo peinaron igual, le enseñaron a caminar igual, come igual, pero no es mi hijo. Pastor, ¿qué tiene que ver esto con la predicación? Amado, todo, porque allí era todo el evangelio. Dios solamente habla con su Hijo Jesucristo. Dios solamente habla con su Hijo, no con alguien parecido. ¿Quién es alguien parecido? Alguien que no tiene a Cristo, pero se porta bien, hace cosas buenas, pero no tiene la revelación de Cristo. ¿Qué es ante Dios? Abominable, no te conozco. Aló. Pero me he portado bien, no te conozco. Pero yo iba a la iglesia, no te conozco. Yo cantaba, no te conozco. Yo diezmaba, no te conozco. Yo estuve en 40 días de ayuno, no te conozco. Si no tienes al Hijo. Aló. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. No le dijo: tienes que orar más, tienes que diezmar más, tienes que congregarte más, la vestidura que tienes no es la correcta. No, amados, le dijo: tienes que nacer de nuevo para poder ver el reino. Ahora yo me pregunto, Nicodemo se le presenta a Jesús diciéndole: yo sé que tú eres el Cristo, tú eres maravilloso, has hecho milagros, eres lo máximo, eres lo máximo. ¿Cómo lo dice Jesucristo? Tienes que nacer de nuevo. Es decir, yo puedo ver milagros, recuerda, yo puedo ver milagros, puedo experimentar milagros, pero te quiero decir algo, amado. Si Dios hoy me da provisión para el alimento, mañana puede ser que no tenga alimento. Si Dios me sana hoy de una enfermedad, te voy a decir algo, mañana me voy a enfermar de otra enfermedad. Muero y por la gloria de Dios resucito, a que no sabe qué va a pasar mañana, me voy a morir. ¿A dónde te quiero llevar? Que nada de eso importa si Cristo no se nos ha revelado. Por eso Jesucristo dijo a Nicodemo: tienes que nacer de nuevo. Aquí no importa sino una sola cosa: el Padre solamente tiene comunión con su Hijo. ¿Y dónde está su Hijo? Pues su Hijo está impartido en nosotros. Es decir, de que aquí hay una manifestación de su Hijo, de Cristo. Aquellos que lo tenemos. Aló. Eso no lo digo yo, amados. Esto es todo lo que viene hablando las cartas paulinas, que hemos estado hablando todo el año de esto, amados. Dice la palabra de que la iglesia, ¿qué es? El cuerpo de Cristo. ¿El cuerpo de quién? Cristo. Y eres la cabeza. O sea, la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. O sea que cuando Dios mira la tierra, solamente está viendo dos hombres: o a Cristo o a Adán. Y volviendo a la película, si a ti se te pierde tu hijo, ¿tú vas a permitir que te suplanten tu hijo? No, ¿cierto? Tú quieres a tu hijo. Por lo tanto, Dios, ¿a quién quiere? A su Hijo, a Cristo. Aleluya, volvamos a leer eso. Dice el necio en su corazón: no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Mateo capítulo 4, versículo 4. Hablando de estas consecuencias históricas que pueden venir de esta maldad, dice: él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De toda palabra que sale de la boca.
Y esa palabra, nuevamente, es Cristo impartido en nosotros. Porque la iglesia, dije el miércoles, no necesita motivación. Amados, la iglesia no necesita motivación. La iglesia tiene la inspiración del Rey de Reyes y Señor de Señores, que es muy diferente. La carne necesita motivación. Motíveme, pastor, para venir. Motíveme para congregarme. Motíveme para diezmar. Motíveme para orar. No, amados. La inspiración de Dios es suficiente para que la nueva naturaleza se ponga en marcha. Aló. Por eso es que en ocasiones hay personas que dejan de congregarse porque no están siendo motivadas. La pregunta es, ¿esa persona tiene a Cristo? ¿Aló? Esa persona, yo solamente suelto la pregunta, ¿esa persona tiene a Cristo? Si esa persona no tiene un gusto por la oración, esa persona tiene a Cristo. Usted dirá, pero viene el lugar. No, amados, puede venir, puede estar aquí, puede llevar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, puede hacer milagros. ¿O no lo dijo el Señor Jesucristo? Señor Jesucristo, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos. ¿Qué hizo el Señor? Apartados de mí, hacedores de maldad. No los conozco, ¿no? Ustedes se parecen a mi hijo, pero no son mi hijo. Aló. Ay, ay, ay. Amén o ay, ay, ay. Solamente del pan, del verdadero pan podemos vivir. Y nuevamente, ¿qué está utilizando Cristo en el libro de Mateo? Está utilizando otra figura del Antiguo Testamento. Porque cuando el pueblo de Israel salió esclavo de Egipto, ¿qué descendía del cielo? Maná. Pan. Diga conmigo, pan. Maná. Y entonces él dice, ¿se acuerdan de ese maná que comieron? ¿Se acuerdan de ese maná? Ese era yo. Una figura de lo que había de venir. No solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, que yo sea impartido en ustedes. Porque yo soy la verdadera vida. Yo soy el verdadero nacimiento que ustedes necesitan. Dígame, amén. Aleluya. Vamos, si vamos a aplaudir a Él. Hágalo bien fuerte a Él, a Él. Aleluya. ¿Podemos ganar el mundo? Podemos ser los mejores, podemos ser brillantes, el mejor líder, el mejor marketing que tengamos para brillar. Pero si no lo tenemos a Él, amados, simplemente hemos perdido. Eso es el humanismo. Ahora viene el cristianismo, que es lo verdadero, amados, que es lo que hemos estado en medio de todo el mensaje hoy hablando. Pero hablemos un poquito más. ¿Permiten que hablemos un poquito más? ¿Me permiten? ¿Me dan hasta las 11 de la noche? La supremacía de Cristo, amados. La supremacía. Él es el supremo, Él es el todo, Él es lo máximo. Dios habla con su Hijo. O sea, que te habla a ti y a mí, aquellos que tenemos a Cristo. De lo contrario, no es así. Entonces, el cristianismo, recordemos, hagamos repaso para hacer al final va a ser evaluación. Hagamos repaso. El humanismo coloca al hombre en el centro. El cristianismo, entonces, ahora vamos con el paralelo, la comparación. El cristianismo, ¿a quién pone en el centro entonces? A Cristo. Y ese centro debe estar en nuestro corazón. Y eso no es solamente decirlo, amados. Continuamente me gusta que nos confrontemos. Yo también, amados. Eso es todo mi debe. Que nos confrontemos. No es simplemente venir aquí. No es simplemente aquí mostrar. Porque aquí, como hemos dicho, aquí es fácil ser cristianos. Aquí es fácil mostrar que Cristo está en el corazón. Pero verdaderamente se nos tiene que revelar para que Él gobierne. Porque si Él gobierna, entonces, como dijo el mismo Cristo antes de morir, Señor, hágase tu voluntad. Yo no lo entiendo, me va a costar, me va a doler, pero hágase tu voluntad. Y decimos, Señor, hágase tu voluntad, te recibo a ti, pero en el momento de la crisis, en el momento del caos, en el momento de las tinieblas, es donde verdaderamente somos probados. Qué tan firmes estamos en Él, para que Cristo sea el centro. Digo conmigo el centro.
Juan capítulo 14, verso 6. Volvemos al libro de Juan. Juan capítulo 14, verso 6 dice: Jesús le dijo, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro recurso, no hay otro camino, no hay otro lenguaje que así se parezca a Cristo, así se vea muy bueno. No hay tal cosa como que la brujería buena y la brujería mala. No hay tal cosa como las cartas, no hay tal cosa, bueno, todo aquello que hemos escuchado, amados. Amados, no lo digo yo, lo dice la palabra. Nadie viene al Padre sino por mí. Y ahí dice, Jesús le dijo, o sea, Jesús le dijo. ¿Quién lo está diciendo? Cristo. Yo soy el camino. ¿Cuántos caminos hay? Uno, amados, hay un solo camino. ¿Cuántas verdades hay? Hay una, amados, hay una verdad. ¿Cuántas vidas son las que valen y tienen valor delante del Padre? Una, solo hay una. Cristo, el camino, la verdad y la vida. Esto fue lo que el Señor, el Padre, desde antes de la fundación del mundo, estuvo revelando a sus profetas, sacerdotes, reyes, desde antes. Amado, Cristo no se manifestó, su plan no se manifestó hace 2000 años en la cruz. No, amados, la Biblia me enseña, su palabra me enseña que desde antes de la fundación del mundo, todo este plan ya estaba destinado. O sea que no fue algo que salió al azar, no fue que Dios lo cogió por sorpresa. La maldad, los corazones entenebrecidos, la frialdad, el desamor, la traición de padres entre hijos, hijos, padres, esposos, esposas. No fue que, ay, ¿qué hago? Ay, mi creación, ay, Jesús, vaya a ver. No, amados, desde antes, dice la Biblia, desde antes de la fundación del mundo, ya había preparado al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Y eso creímos que está allí, el camino, la verdad y la vida, se venía anunciando, se venía gritando y estaba siendo escrito en la palabra. Miremoslo en Jeremías capítulo 31, verso 31 al 34. Jeremías 31, 31 dice: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Verso 32, sígame la lectura. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Interesante. Aunque fui yo un marido para ellos, dice. ¿Qué fue para él? ¿Un qué? Un marido. Ya hoy entendemos, amados. Ya hoy entendemos, estamos aquí para explicarte un marido, pero ¿cómo así que un marido? ¿De dónde sacas la palabra? Claro, porque tú y yo entendemos ahora que nosotros somos la iglesia y la palabra dice que somos la novia de Cristo. Él ya lo venía anunciando. Lo que pasa es que no todos lo entienden, pero gloria a Dios que estamos aquí y por eso se crean estos ambientes, estos lugares de maravilla para poder entender, créame, la riqueza que está escrita, dígame amén. Ese pueblo me falló, ese pueblo yo lo saqué de esclavitud, pero sus mentes cada día deseaban más Egipto, las cebollas las deseaban, no sé si lo han leído. A eso nos sacaste, Moisés, a morir aquí. Mejor hubiéramos muerto allá, mejor una tabula allá que aquí morir en el desierto. Prefiero las cebollas allá. Pero aún así el Señor tuvo misericordia y los sacó. ¿Para qué? Para mostrarnos, amados, no tanto por ellos, sino por nosotros, para mostrarnos a Cristo. Dígame amén. Sigue diciendo allí, verso 33. Pero este es el pacto. Estamos leyendo el Antiguo Testamento. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por. Esto
esto solamente sucedió en Cristo. Aquí se está cumpliendo el yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque alguien puede decir, pero es que para el pueblo de Israel ya Dios ese era Dios. Sí, pero ellos obedecían a las leyes. Dios conmigo, a las leyes, a la imposición. Haga esto porque si no te va mal. Haga esto porque si no te va mal. Haga esto porque si no te va mal. Ahora que es la promesa, ahora lo voy a poner en su corazón y en su mente. Y ahora el hombre va a hacer naturalmente el bien, no por imposición, sino por la inspiración de Cristo que habita en él. ¿A que te llame? Amén. Amén. Entonces no necesita ya persecución, ni motivación, ni yugo, ni esclavitud, porque ahora la nueva vida que portamos va a manifestar la nueva vida. Y es lo que se conoce como la vida natural. Naturalmente vamos a reflejar las maravillas de Cristo. ¿Será esto maravilloso, amados? Espectacular. Versículo 34 dice también: y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocen. ¿Cuáles todos? Aquellos que se les ha revelado Dios. No es el todos de la tierra, no. Aquellos a que se les ha revelado Dios. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Maravilloso. Nuevamente el ser humano recobra propósito, eternidad, sentido a través de la cruz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora yo me imparto en sus mentes y en sus corazones. Iglesia, se trata es que esto sea una realidad, que se me revele las maravillas de Cristo, que se me revele el Espíritu de Dios, que se te revele a ti y se me revele a mí, para que naturalmente hagamos la voluntad de Dios. Como dije hace unos días atrás también, un pájaro no necesita entrar a una escuela para aprender a volar. Un pájaro no necesita que yo le enseñe a volar. Él naturalmente, ¿qué hace? Vuela. Un hijo de Dios naturalmente va a querer congregarse porque tiene la vida nueva de Dios impartida en él. No porque yo le diga que se congregue. ¿Aló? Un hijo de Dios va a desear la palabra. Qué rico, la va a leer, se va a deleitar. ¡Wow! ¡Qué hermoso! No entendí. Bueno, pero vamos a copiar a alguien. Le pregunto al pastor, al líder, al amigo, qué sé yo, le pregunto, pero me interesa aprender más. Acabamos de leer que nadie le va a enseñar a nadie, no porque ya no pueden haber maestros que enseñen el uno al otro, sino que ahora el Espíritu Santo nos va a enseñar, amados. Amén. O sea, cuando tú leas la palabra, el Espíritu Santo te va a guiar. Eso no dice que no necesito a alguien que sepa algo más que yo. No es que no lo necesite, es que el Espíritu Santo me va a guiar. ¿Por qué? Porque la nueva vida que tengo, mira más acá, la nueva vida que tengo, pues se va a empezar a desarrollar. ¿Se va a empezar a qué? A desarrollar, va a empezar a crecer. El pájaro va naciendo y automáticamente él va a volar. No necesita 7 cursos de cómo volar, sino que naturalmente va a volar. No sé si me está entendiendo. Amén. Cristianismo es la nueva vida manifestándose en nosotros. Propósito eterno, plenitud a través de Cristo. Redención de pecados, que ya lo leímos, pero ahora vamos a mirarlo cómo lo expresa Romanos ahora, cómo el apóstol Pablo escribe esto mismo en otras palabras. Romanos capítulo 3, verso 23, y dice la palabra: por cuanto, ¿quiénes? ¿A la una, a las dos y a las? ¿Por cuántos quiénes? Todos. ¿Quiénes? Todos pecaron y están destituidos de la gloria. ¿Destituidos de dónde? Verso 24. Siendo justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. No nos alcanza nada humano para tener redención y para que Dios me vea con buenos ojos. Nada humano me alcanza. Necesito a Cristo, hermanos, para que venga el perdón de pecados. Todos hemos pecado. Todos.
Acabamos de pecar hace unos minutos. Todos estaban pecando en algún momento. Estábamos pecando en algún momento, aún en nuestro pensamiento. Pero vino Cristo, habitó en nosotros. Y viene ahora esa batalla. Pero como lo tengo a Él, yo lo alimento y esa nueva naturaleza se empieza a manifestar. Amén. Y una redención se va a empezar a reflejar. Su gracia es gratuitamente por su gracia. ¿Qué más tiene o qué más podemos gozar en el cristianismo? Ya voy terminando. Unidad y reconciliación en Cristo. Te lo voy a volver a repetir. Unidad, digan conmigo, unidad. Y reconciliación en Cristo. Efesios, vamos a Efesios. Va a estar en pantalla. Efesios capítulo 2, verso 14. Maravillosa la carta de Efesios que hemos estado leyendo. Dice: porque Él es, ahí está, porque Él es, porque Él es, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de... Leímos hace un momento que haré un nuevo pacto con el pueblo, que haré otro nuevo pueblo. Se refería a nosotros, porque ahora ya Dios no es el Dios de Israel, que está bien decirlo, pero es el Dios de Israel, el Dios de Colombia, el Dios de Venezuela, el Dios de Español. Donde hay un hijo de Dios, ahí está Dios. Aló. Luego ya Dios no está limitado a una sección geográfica, no está limitado a unos hombres o sacerdotes, sino que ahora Dios habita en sus hijos, aquellos al cuales se les ha revelado. Aleluya. Derribó la pared, amados. Derribó la pared. Y de ese pueblo, conmigo y contigo hizo uno. Unidad, diga conmigo, unidad. Por eso la palabra nos enseña que nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero sigamos leyendo el versículo 15 allí, que el apóstol escribe a Éfeso: aboliendo en su carne las... la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo un nuevo hombre. Un nuevo hombre. Otra vez lo mismo que hemos venido repitiendo, un nuevo hombre. Aquí hay parte de un nuevo hombre, Cristo, un nuevo hombre, su Hijo manifestado, impartido en nosotros. Su Hijo, amados. Es importante que esto cada día más se nos revele. Aleluya. Me dieron ganas de predicar. Amén. Aleluya. Verso 16. Miren qué lindo. Y mediante esa hermosa cruz, wow, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Ya no es Israel, ya no es Bimba, no, uno solo, el que tenga a Cristo. Si en Israel hay gente que no tiene a Cristo, lo siento, I'm sorry for you, no pertenece al cuerpo. No pertenece, por más Israel que viva. Para pertenecer al cuerpo lo necesito a Él. Colosenses capítulo 3, verso 10. No, perdón, Gálatas 3:28. Las dos últimas citas bíblicas para la cereza al pastel, para orar. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, varón ni mujer, porque todos vosotros sois que uno en Cristo. Somos que uno en Cristo, uno solo. Uno solo, hermanos. Unidad. Vimos cuando estábamos hablando del libro de Juan, cuando Jesucristo vino a lo que se conocía como el templo, estaban vendiendo, haciendo negocio, botó todo al suelo, se enojó y que Él se manifestó y dijo: yo soy el nuevo templo. Yo soy, porque lo voy a destruir en 3 días y lo voy a construir. Estaba hablando de Él. Yo voy a morir, al tercer día voy a resucitar. No sé si eso lo entendemos. ¿Sí se entiende?
Pero luego dice en el libro de Corintios de que tú y yo somos el templo, la habitación de Dios. O sea, habitamos en Él. Por eso dice, somos uno. Diga conmigo, unidad. Esto solamente se nos puede revelar por el Espíritu. Es aquí, ahí es cuando necesitamos al Espíritu Santo. Ahí, amados. Ahí, no tanto para los milagros, que repito, gloria a Dios por ellos. No tanto para temblar y caernos, gloria a Dios cuando oramos y temblamos y caemos, no, pero ahí es cuando necesitamos urgente la asistencia del Espíritu Santo, para cuando yo leo esto, cuando se explique aquí, cuando alguien lo hable, se te revele y digas, wow, yo no vivo aquí, yo vivo en Él, soy uno en Él y Él está en mí. Wow, esto solamente lo podemos entender los hijos de Dios. No lo puede hacer el hombre natural, no lo puede hacer el humanismo, no lo puede hacer una filosofía, la metafísica, nada. Solamente a los hijos de Dios se nos puede revelar esa verdad. Aleluya. Él vino a romper geografías, Él vino a romper estructuras, Él vino a romper templos hechos por mano de hombres, amados. Verso 10, ahora vamos a Colosenses, ahora sí, 3, verso 10. Que esto compartía también hace unos días atrás hablando del vestido. Dice, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando. ¿Hasta dónde? Hasta el conocimiento. O sea, eres tú y yo, se va renovando. El individual, el Javier se va renovando, David se va a ir renovando, Claudia se va renovando, pero está el hombre corporativo, el cuerpo de Cristo general, que se va renovando, transformando, para que cada día más se manifieste, para que cada día más se note y cada día más afuera puedan ver al Hijo manifestado en nosotros. Versículo 11. Donde, viene esta belleza, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión. O sea, hermano, aquí no se trata de obra humana, ni bárbaro, ni cita, siervo ni libre, sino que Cristo es ¿qué? Todo. Es el todo. Cristo es el todo y en todos. Cristo es el todo y en todos. Te pregunto, ¿Cristo es tu todo? Amén. Aleluya. Maravilloso, amados, poder entender todo esto. Ahora tenemos toda esta riqueza del nuevo pacto y la enseñanza con el Antiguo Testamento y esta mezcla que podemos hacer, pero dando a conocer a Cristo. No es enseñar historias por enseñar, sino una gran unión. Lo tenemos nosotros. No lo tuvo Nicodemo en su momento. Voy a terminar como empecé. Jesús y Nicodemo. Jesús le dice a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Para que todo esto que hemos hablado, es necesario nacer de nuevo. Si tú ya naciste de nuevo, pues ahora lo que vas es creciendo en el conocimiento pleno. Si alguien tenía duda, hoy, ahora sí, entiendo lo que es el Evangelio. Una nueva vida impartida en mí, que debe manifestarse, que naturalmente se va a dar. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Les parece si oramos? Vamos a orar. Me quiero despedir de aquellos que están en la cámara, en la transmisión. Recuerda comentar y compartir este mensaje. Bendiciones.